Iniciamos entonces este encuentro de ascendente en Leo. Ya estamos llegando al momento en el que el yo empieza a tomar una forma y me parecía significativo que justo hoy es 14 de agosto, está la luna entrando en Leo y bueno, hemos vivido un evento muy importante y relacionado con esta energía, y es que en las elecciones de las PASO nacionales, el candidato con más votos individualmente en su persona ha sido en Leo. Entonces, y estamos en época de, sobre todo, que está ahí como haciendo una un revisar acerca de cómo es esto de nuestros valores, cómo nos valoramos, etcétera. Y mucho de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con eso. Además, bueno, siempre introducimos estos encuentros tomando en cuenta que el ascendente es una energía difícil de ver para cada quien y que la mayoría de las veces viene por proyección. Esto ocurre bastante con el ascendente en Leo. Y entonces entrar en esta conversación acerca de los ascendentes nos permite justamente empezar a darnos cuenta de que hay puertas de salida acerca de los lugares donde nos quedamos retenidos, donde nos quedamos refugiados, donde nos quedamos escondidos, y, y empezar a observar estas otras partes nuestras. Estoy segura de que nos da las chances de una mirada más amplia acerca de nosotros en el mundo, ¿no? Siempre va a ser cada quien, este sí mismo, que es de lo que también se trata el ascendente en Leo, en relación con los demás. Entonces, está buenísimo poder ver los ascendentes desde este lugar, ¿no? Como una posibilidad de darnos cuenta cuál es la puerta que se nos abre en este plano de la existencia, como solemos decir. Bueno, entonces, yendo un poquito más a lo que tiene que ver con el ascendente en Leo, vamos a empezar hablando de una energía que es solar. Voy a compartir la pizarra porque es ahí donde vamos a tomar las notas que nos van a permitir seguir el hilo, sobre todo para mí, que soy una mente dispersa. Entonces, vamos a empezar a escribir características de la energía leonina. Apenas un me habilite el poder escribir. Y allí estamos. Entonces, Leo. ¿Qué es? Sol. Energía de irradiación. Centramiento. Lo personal, la personalidad, la figura del padre, por supuesto, porque todo lo que tenga que ver con el sol es lo que nos permite conectar con la energía paterna y con una identificación y diferenciación. Entonces vamos a poner identificación. También voy a poner feedback, porque la energía leonina necesita de un retorno, necesita que haya un afuera. Voy a poner aplauso como una forma también de feedback, de retorno. Eh, el yo, el ego, ¿no? Que también tiene que ver con esto de centrarse y con constituirse en algo que empieza a irradiar. Entonces, si hay un centro, también, radiación voy a poner, si hay un centro también hay una periferia, ¿no? El centramiento y también periferia. Esas son como cualidades leoninas en general, que también las podemos ver un poquito más si vemos un sol en Leo. En este caso que estamos viendo el ascendente, vamos a ver cuáles son sobre todo las dificultades, o cuáles son, mejor dicho, los desafíos a los que se enfrenta
el ascendente en Leo. Bueno, parte de esos desafíos tienen que ver con esto, con entender o hacer una comprensión profunda que siempre que hay un centro, hay una periferia. Entonces, eh, para el ascendente en Leo, es muy común que haya nacido, por ejemplo, como el último de los hermanos, o mejor dicho, no como el último, pero sí como después de ese ascendente en Leo viene un hermano que le saca protagonismo. Entonces todo lo que tenga que ver con el protagonismo va a ser también una temática que va a tener que trabajar, ¿no? Sobre todo por sentir que no lo es, que hay otro u otra que le saca el lugar. Esto de que le sacan el lugar al Leo, al ascendente en Leo, es también una de las cuestiones más importantes, porque eh, nosotros vemos que en astrología todo es vibración, ¿no? Entonces, ¿cuál es la vibración que está alrededor del ascendente Leo? Es una vibración leonina, pero no que tiene que ver con desde el sí mismo. Todavía no existe el sí mismo, y ese es otro de los grandes desafíos, el sí mismo, sino que esa vibración leonina está alrededor y de cierta manera le quita ese protagonismo, ¿no? Puede ser por el padre o puede ser una figura similar al padre, puede ser la madre o una figura importante, puede ser un abuelo o alguien que tiene como en sí una vibra de líder, de el que lleva adelante la manada, el que puede pararse como si fuese el más importante y que todos lo siguen, ¿no? Esa es la sensación con la que tiene que lidiar quien tiene ascendente en Leo, en principio. Haber nacido en un entorno en el que, por ejemplo, apenas él nace, no sé, 9 meses después, o bueno, un año, ¿no? Para sacar cuentas que puedan ser posibles, nace un hermanito que de pronto le roba el protagonismo y se convierte en el centro, porque, no sé, tiene problemas de salud o porque aparece como una figura así muy esperada, ¿no? Qué sé yo, después de 3 varones, el tercero es ascendente en Leo y viene la nena que tanto fue deseada, por ejemplo, por los padres o a la inversa, ¿no? Son mujeres y llega ese varoncito que es como que trae una luz especial. Entonces esa es la sensación del ascendente en Leo, de que no hay un reconocimiento del sí. Entonces esto es algo que puede sentir, ¿no? La falta de reconocimiento. Y esa falta de reconocimiento del ámbito familiar puede empezar a tener una resonancia psicológica, digamos, como desvalorización. Digamos que puede ser que no sea ni desvalorizado por el entorno, ni por la familia, ni por el padre, sino que, y esto siempre lo recalcamos como lo vemos en astrología, es la estructura energética de la persona que nace con sensores especiales a eso, ¿no? Entonces puede ser que sea muy importante dentro de su familia y la familia en ningún momento lo siente así como queriendo dejarlo afuera. Sin embargo, la sensación que se genera desde este ascendente es que me están queriendo dejar afuera, ¿no? Y de algún modo toda su vida o la primera parte de su vida o hasta algún momento cuando ya pueda tomar las cualidades solares, va a sentir que tiene que pelear por identificarse, tiene que hacer grandes esfuerzos por encontrar su propio lugar, su propio lugar y autovalorarse. Entonces, esto que no le pasa a un sol en Leo, le pasa a un ascendente en Leo.
el ascendente, el sol en Leo ni siquiera se lo pregunta, o sea, no necesita cuestionarse ni su lugar, ni su reconocimiento, ni quién es para los demás. En cambio, por ejemplo, esa pregunta, ¿quién soy para los demás? Va a ser de este ascendente, ¿no? Y va a ser, le va a importar mucho lo que digan de él, lo que se dice de él. Y por eso en algún momento puse ese tema, vemos este tema de los aplausos, porque de algún modo el aplauso es la manifestación, que es una palabra también leonina, hablamos de la casa 5, ¿no? La manifestación de la expresión. El aplauso es la manifestación de reconocimiento, de que soy alguien porque de algún modo le llego al corazón a un otro. ¿Sí? Soy alguien. Cuando le llego al corazón a un otro. Entonces, a partir de eso, se empieza a generar para el ascendente en Leo como una especie de asociación entre esto, que tengo que vibrar una energía que sea de entusiasmo, ¿no? Entonces, como si la función de entusiasmar y contagiar a los demás fuese algo necesario. ¿Para qué? Es necesario para recibir el feedback. Y en eso es donde queda un poco atrapado, ¿no? En eso, feedback. En esto de estar todo el tiempo como haciendo grandes esfuerzos para que toda esa energía, toda esa potencia solar les llegue a los demás, ¿no? Y que los demás resuenen conmigo. Porque de lo que se trata esto del centro y la periferia es eso, ¿no? El centro y la periferia son una sola cosa y no hay centro sin periferia. Entonces, hace esto de manifestarse para resonar. Eso es lo que está buscando todo el tiempo. Y entonces ahí lo que se genera para este ascendente es una imagen de sí mismo, o sea, una autoimagen, mejor dicho, una imagen o autoimagen muy identificada con eso que hizo entusiasmar a los demás, con eso que hizo entusiasmar y la sensación de ser querido o ser reconocido, ¿no? Porque el tema de la valoración viene por el mismo lado, ¿no? ¿Qué pasa? Que de algún modo, con este ascendente estamos hablando de una energía de individualización, ¿no? Entonces, pensémoslo de esta manera. La persona con ascendente en Leo va a estar haciendo grandes esfuerzos por constituirse en alguien, en conectar con su sí mismo. Entonces, en esos grandes esfuerzos, lo que hace es poner hacia afuera, manifestar, expresar, ¿no? Esa es la manifestación, mucha expresividad, todo esto que es, ¿no? Porque en definitiva, Leo está atado al corazón. Leo es corazón. Entonces, todo ese corazón se va a convertir en pasión, en una pasión por hacer que los demás se entusiasmen con esto, adhieran y en eso resuenen, entonces sea reconocido, sea aplaudido y de ahí le vengan también las nuevas valoraciones. Pero de algún modo es como si fuese la metáfora del actor que se sube al escenario, ¿no? Que es uno de los posibles trabajos para un ascendente o de desarrollo profesional para un ascendente en Leo. Se sube a un escenario y es como que se carga de una energía especial para mostrar todo, para poner todo en esa escena
Y entonces ahí se genera el reconocimiento, la valoración y el aplauso. Pero después eso se termina, se acaba. Y ahí viene una sensación de estar solo, de quedarse solo. Y esto tiene que ver también con las casas de resistencia del ascendente en Leo. ¿Cuáles son las casas de resistencia? Como es ascendente en fuego, las casas de resistencia son de agua. Y acá siempre vemos que la casa 12, ¿no? Tiene una gran importancia en esto de lo que me tengo que desechizar. Entonces tenemos la casa 12, la casa 8 y la casa 4, todas están en agua, ¿no? La 4 está en Escorpio, la 8 está en Piscis y la casa 12 está en Cáncer. ¿Cómo es ser ascendente en Leo y tener la casa 12 en Cáncer? Va a ser una constante el anhelo de pertenencia. Entonces, ahí para mí es como la máxima claridad acerca de cuál es la imposibilidad o qué es lo que le dificulta al ascendente en Leo el conectar con esta energía que le corresponde, y es este anhelo de pertenencia, y que quiere decir quedarse para siempre en donde siente que es parte, que pertenece, ¿no? Y fundamentalmente esto lo vemos en principio en la familia, ¿sí? Entonces, en este recorrido que hace la energía, en los caminos de la energía leonina aparece cuando el personaje se decide a aventurarse hacia afuera. Entonces, ¿dónde está la resistencia del ascendente en Leo? En esto, en aventurarse. Aventurarse es sinónimo de tener que hacerlo solo y de perder ese espacio con el que se identifica y donde ha generado su seguridad y donde está su seguridad, ¿no? Porque siempre también hacemos el repasito de que las casas de resistencia tienen un poco esta resonancia con las formas en que funciona la luna. Y cuando analicemos las cartas de ese día, siempre vemos la luna porque los lugares de refugio son estas casas de resistencia y la luna. Entonces, ¿dónde? Porque el mundo es desconocido, nos queremos quedar. Y en los lugares donde sentimos que hay seguridad, donde ya saben quiénes somos y, y sentimos que no tenemos que hacer nada para poder quedarnos ahí. Y justamente una de las primeras vivencias del ascendente en Leo es ser expulsado, vamos a decir, expulsado de ese primer ámbito protector y sucesivamente. O sea, no va a ser solamente ser expulsado de ese ámbito que es la familia, probablemente por el padre, ¿no? Un padre, porque la figura solar es muy de padre, un padre que es demasiado protagonista. Entonces, ¿qué siente esta persona? Que nunca va a poder competir con ese padre, que nunca va a poder competir y que nunca va a tener ¿cómo se dice? O sea, no va a poder imponer su propia persona ante esta figura tan fuerte, ¿no? Porque porque no puede correr al padre, no puede correrlo, vamos a decir, del centro. Aun cuando haga cosas que son importantes, que son destacables, que son llamativas o lo que fuere, siempre va a tener ese registro de que hay un otro que puede más o que es más grande o que ocupa ese lugar central, ¿no? Entonces, en principio, lo que le va a suceder es que va a sentir que si no sale de ese ámbito, que es el ámbito
protegido o en el que se sentía protegido, ese lugar en donde no tenía que hacer esfuerzos, etcétera, eh, aunque se quede ahí, nunca va a lograr esto que está también en su vibración y es mostrar su propio ser, mostrar su sí mismo. Entonces, eso que pasa primero en la familia, después empieza a pasar en otros ámbitos, ¿no? O sea, tiene un trabajo, voy a poner trabajo acá como una palabrita que nos acordemos, trabajo también, ¿no? Logra, logra estar en un trabajo donde es reconocido por sus cualidades, por sus dotes, por su especialidad, por su manifestación, por su capacidad de tocar corazón a corazón, y de pronto, cuando ya se siente cómodo, que bueno, listo, acá me asenté, encontré mi lugar en la selva, viene un otro, ¿no? Que puede ser o un jefe o un compañero que le quita protagonismo y que lo obliga otra vez a salir y buscar su propio lugar. Porque toda la tarea del ascendente en Leo durante su vida va a ser esa, la de ir a buscar el propio lugar. Y el propio lugar muchas veces va a ser con esta cualidad de lo personal, de lo individual, como lo es el sol, y es hacerlo solo, ¿no? Entonces eso es muy difícil, porque pensemos que viene con una memoria de el ámbito familiar, ¿no? Donde todos estamos ahí y no hay que hacer nada y pertenecemos. En cambio, esto de tener que hacerlo solo es de pronto totalmente desestructurante y genera una angustia, ¿no? Que muchas veces se compensa como una sobre actuación, ¿no? O sea, por eso acá en lo leonino vamos a encontrar lo del drama, ¿sí? Y porque Leo tiene que ver con el corazón y con despertar las pasiones. Entonces, la pasión la entendemos muchas veces desde el lugar de lo romántico, pero no es solamente eso, sino que tiene que ver con poner mucha, 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 mucha energía, mucha carga de sí mismo hacia afuera para generar esta vuelta, ¿no? Y de la misma manera, cuando tiene que retirarse, cuando se tiene que ir, cuando se tiene que correr, eso también requiere una carga pasional, que muchas veces va a ser así como con ese drama, porque necesita toda esa eh, magnitud para que se entienda todo lo que siente, ¿no? Por eso las grandes pasiones y los romances, y muchas veces se dice que los reyes del drama, las reinas del drama, tienen que ver con lo leonino, y por eso también, por ejemplo, esta profesión de actuar es una profesión que permite ir desarrollando esto de subirse al escenario, mostrarse y después retirarse. O sea, ese circuito que tiene que hacer en la vida misma lo puede hacer en el escenario. En un momento se prepara, sale en escena, entusiasma, es aplaudido, reconocido, se apagan las luces y se tiene que ir, ¿no? Y cuando se va, esa sensación de estar solo es como que genera una especie de vacío o una especie de cuál es el sentido de lo que hice, ¿no? Si no me quedo alimentando. Entonces, por eso es otra vez subirse al escenario y para el ascendente en Leo es cada vez que es expulsado o corrido de un lugar, tiene que otra vez buscar su propio espacio. ¿Esto qué es lo que le permite? Lo que le permite eh, salir de la pertenencia es ir hacia la experimentación y la irradiación, ¿no? Porque de lo que se trata, voy a escribirlo, ir hacia la experimentación, porque de lo que se trata es de generar una diferencia creadora. Como Leo es el primer momento en el que la energía se recorta y se individualiza,
lo que hace es reconocerse como diferente a los demás. ¿Y dónde está la trampita? En la gran cantidad de carga acuática que tiene, que le genera simbiosis, ¿no? Entonces sabemos que todo lo que tenga que ver con el agua genera simbiosis, genera sensaciones de fusionantes y distorsionantes, voy a poner. Esto de que de algún modo algo se pierde, ¿no? Difuso, esa era la palabra que quería usar, difuso, ¿no? Entonces, si pensamos en estas casas de aguas y en esta memoria con la que viene el ascendente en Leo, a lo que se resiste es justamente a esa llama que enciende y que hace la suya, hace lo propio, porque viene con la memoria de tener de sentir que ahí donde está bien, tranquilo e indiferenciado, ¿no? Eso es la simbiosis. Sentir que no hay una separación entre yo y mi entorno, sino que somos uno solo. Y por eso es que necesariamente tiene que ser expulsado, tiene que recibir una especie de empujón, que puede ser más o menos violento según los aspectos que tenga Marte o a Plutón o Saturno, ¿no? Siempre pensamos en esos planetas, pero por lo que fuere, las experiencias de la vida lo van a poner en esto, ¿no? En tener que de alguna manera cortar con esas relaciones simbióticas. Entonces lo vincular para este ascendente va a venir por ese lado, en tener que diferenciarse y salir de la modalidad también de circulación de la energía a través de lo acuático, de lo emocional, y de quedar atrapado, ¿no? Como en estos hábitos que son los hábitos de de no tener que hacer foco sobre sí mismo. Porque la familia es mucho de eso. O sea, uno se pierde un poco dentro de las familias. Es como, salvo que tenga un sol en Leo, ¿no? O una luna en Leo, uno forma parte de ese gran todo que no necesita nada de mí en especial para funcionar, funciona más allá de mí. Y la propuesta de la vida para el ascendente en Leo es que, que tome el protagonismo acerca de sí mismo, ¿cierto? Por otro lado, digamos que para eso, la casa 12 habla muy precisamente de las experiencias que tiene que atravesar. La casa 8 es la casa de la transformación, siempre decimos eso, ¿no? Lo que se tiene que transformar. Son las adicciones que tenemos que dejar. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que transformar aquí? Algo que tiene que ver con la propia imagen, ¿no? Porque una vez que logra una imagen, de algún modo se queda pegado y atrapado en esa imagen. Entonces, todo el tiempo tiene que hacer una transformación. Acordémonos que Piscis tiene que ver con este mundo de los sueños, de lo onírico, de las idealizaciones, de lo fantasioso, de lo que no se puede verbalizar, de lo que aparece más en términos esto de imagen, ¿no? Entonces, también, de alguna manera, parte de las memorias del ascendente en Leo están en esta energía pisciana de la resonancia y de perderse en esa resonancia, o de querer quedar adherido a esa resonancia. Ahí es donde se entiende esto de la adhesión al aplauso, ¿no? Eso lo voy a poner acá. La adhesión al aplauso es quedarse adherido a lo que provocó en los otros y entonces, listo, ya está. Ahí me asiento y vuelvo a quedarme en mi lugar tranquilo. Y otra vez la vida dice, no, empujón hacia afuera, a otra cosa, ¿no? Porque además el signo Leo es un signo de fuego, es muy activo y de lo que se trata es de un permanente renovar el sí mismo. Eso lo voy a poner también. La permanente renovación
del sí mismo. El sí mismo como si fuese una categoría, ¿no? O sea, no es solo la propia persona, no se trata de cuáles son mis cualidades, sino que es algo mucho más profundo y por eso también habla del corazón, de es lo que me mueve, de lo que hace que yo sea diferente con mis rasgos particulares, singulares, y que, y que estoy todo el tiempo en proceso de descubrimiento. Por eso también todo esto que decimos, que eso lo voy a anotar por aquí, vale también para los soles en casa uno. ¿Y eso por qué? Porque la energía del ascendente, que es la de la casa uno, es la energía de estar descubriendo cada día de qué se trata la vida. Y entonces en ese sentido hace una analogía con un sol perdón, un ascendente en Leo. Porque toda la vida tiene que estar en el descubrimiento de quién es. Y siempre se puede llegar a lugares más profundos o más genuinos, más auténticos. Esa es una palabra súper eh, leonina, ¿no? La autenticidad. No sé si puse manifestación, lo voy a poner. Leo se trata de manifestar lo que uno auténticamente es. Y ahí otra vez vamos al tema del corazón, ¿no? El corazón es el que nos marca y el que nos distingue justamente de los demás, en el que yo me puedo mostrar con lo mío propio, mi propio ser, ¿sí? Por eso también esto de que vale para los soles en casa uno, porque la casa uno, que es un poco la casa ariana, es la del ser. Bien. Y por otro lado, la casa 4 en Escorpio va a hablar de de algo que también se explica en el proceso de resistencia del ascendente en Leo, y es como en un quedarse encerrado en esta casa 4 que es la casa de la familia, ¿no? Del hogar, de las raíces, quedarse encerrado para dejarse ser absorbido o para no serlo, o para no ser absorbido. Ay, creo que estoy escribiéndolo mal. Absorbido. Sí, ahí está. Como si de alguna manera para no sentir eso, que tiene que hacerlo por sí mismo, mejor me dejo atravesar por estos procesos que tienen que ver con el hogar, con las costumbres, con los hábitos que ya he aprendido en mi familia de origen, y me quedo ahí, ¿no? Como no pudiendo ir a encontrarme conmigo mismo, sino de algún modo sacrificando eso para no tener que enfrentarme a eso. Pero el peligro allí es que esa casa 4 en Escorpio lo que da es una sensación de que me chupan la energía, porque además pensemos en esto, un ascendente en Leo tiene mucha energía para dar, pero cuando no la expresa, no la vive, de algún modo esa energía, entre comillas, eh, hace como que o da la posibilidad de que los otros lo puedan usar, puedan tomar esa energía para sí. Entonces ahí justamente lo que le permite es quedarse como si fuese una función con la que puede cumplir desde este lugar, eh, pero, mm, eh, pero sin exponerse, sin tomar el riesgo de jugar lo propio, de jugarse hacia lo propio. ¿Sí? Bueno, algo que por ahí podemos hablar un poquito más de este ascendente,
tiene que ver con esas figuras, ¿no? Que sobre todo con la figura del padre. Eh, entre, como venimos viendo en los diferentes encuentros, de alguna manera siempre va a haber un tipo de vínculo que sea más difícil, ¿no? Entonces, el vínculo difícil que tiene, no sé, un ascendente en cáncer es con la madre, el vínculo difícil de un ascendente en Géminis es con los hermanos. En este caso, el vínculo difícil es con el padre, es con el padre. Entonces, eh, mucho de sus experiencias, de sus vivencias, se van a tratar de eso, ¿no? Un poco va a tener una fascinación por esta figura tan central, también va a tender a idealizarla y de algún modo va a buscar como imitarlo, ¿no? Puede ser el padre, otra vez puede ser el jefe, pero es como, también lo vemos mucho en las constelaciones, ¿no? Salimos afuera y mientras más afuera salimos, más nos damos cuenta de que tenemos una cuestión en nuestro origen, en el origen de nuestra vida, y que probablemente tiene que ver con papá, mamá o hermanos, así como para hacerlo más sintético, ¿no? O porque los hay o porque no los hay, una de las dos, o porque hubo mucha presencia o porque hay poca presencia. Entonces, en esa fascinación por esa figura, se genera eso que decía hace un rato de la competencia, y también se genera esa imposibilidad eh, de encontrar su propia centralidad. Entonces, muchas veces va a ser por la fuerza que trate de desafiarlo, por eso pensemos en el dramatismo, ¿no? Eh, en esa sobreactuación o esa sobrecompensación, de decir, bueno, me tengo que pelear radicalmente o me tengo que separar radicalmente, porque si no lo hago de esa manera, no hay chances de que yo pueda ser yo. Pero en el fondo también como lo que circula como información es un querer ser como ese otro. Y ahí también está el tema de la imagen. En este ascendente el tema de la imagen, de la autoimagen, es súper importante de observarlo, ¿no? Porque casi siempre va a ser, de algún modo, hasta no madurar, no va a encontrar cuál es la propia imagen, entonces va a tender a buscar imágenes externas. Entonces, ahí cuando se produce eso, es como se genera una autoidentificación, ¿no? De lo que se trata la persona, de quién es. Y una vez que se genera esa autoidentificación, eh, lo peligroso es quedarse detenido ahí, como quedarse detenido o congelado en esa imagen, ¿no? Entonces, eso es algo que suele pasarle a este ascendente. Es como, de algún modo, no poder hacer una renovación, que justamente de eso se trata la energía leonina, de aventurarse, de salir, de explorar, ¿no? Y entonces esto que tiene que hacer de explorarse a sí mismo, como le es difícil, queda atrapado en esta autoidentificación de quién es. Y ahí es donde la energía deja de ser creativa. Entonces, por eso es que decía esto de generar una diferencia creadora. La diferencia viene justamente de esto, de poder darse cuenta de que tiene que empezar a romper esta autoimagen, pero romper no quiere decir, bueno, puede decir destruirla desde los conceptos escorpianos, ¿no? O sea, en ese sentido, que significaría transformación para poder volverse creativa. O sea, todo lo que tenga que ver con la expresión habla de creatividad.
todo lo que tenga que ver con la manifestación habla de creatividad. Y el acercarse a lo que uno es, a la autenticidad, también habla de creatividad. Para eso es necesario que pueda madurar en el sentido de darse cuenta de que ese lugar de centro con el que disputa ya está ocupado y o sea, y es inamovible, no es algo que pueda cambiarse, ¿no? Entonces tiene que buscar su propio lugar de centro. Ahora, una vez que encuentra su propio lugar de centro, otra vez tiene que hacer el mismo circuito de volver a salir a una cosa nueva, y a una cosa nueva, y a una cosa nueva, en permanente renovación. Entonces, hay muchas vivencias que tienen que ver con eso de no quedarse, de no tener un lugar propio, ¿no? Es, por ejemplo, el chico que, no sé, que no lo invitan a jugar al fútbol o cuando es pequeño y entonces se queda afuera. Y acá lo que da mucho miedo es justamente ese registro, es la sensación de que me dejan afuera cuando todo en la vida del ascendente en Leo se trata de eso, de hacerlo solo, de hacer lo propio, ¿sí? Em, lo que suele ocurrir también con el ascendente en Leo es que de algún modo es una energía muy proyectiva, porque justamente al principio toda esa gran cantidad de energía es muy difícil de identificarla en uno, sino que está puesta en los vínculos cercanos, ¿no? Y entonces de esa manera también puede pasar que de algún modo proyecten en la pareja toda esa carga leonina o esas cualidades leoninas y haya ahí como una proyección y entonces el otro me hace de centro y yo me quedo en la periferia, ¿no? Entonces en esto también pasa, es parte de la misma dinámica, ¿sí? Es permanentemente estar poniendo en los demás la centralidad y colocarse en un lugar de periferia, o al revés, cuando yo disputo y gano un lugar de periferia, me quiero quedar, pero ahí la vida me dice, no, bueno, vamos hacia un nuevo paso. Si lo pensamos desde el lugar en el que Leo es identificación y construye la personalidad, eso da una pauta de mucha inseguridad, ¿no? La inseguridad con qué tiene que ver, con que todos queremos, porque además hablamos de Leo que es un arquetipo muy humano, ¿no? El yo, todos tenemos mucho de Leo y mucho de Cáncer. Entonces, como es arquetipo, eh, de algún modo impacta mucho en este aspecto de la personalidad. Y las personas nos manejamos en ese plano. Entonces la pregunta va a ser, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y cuando no me puedo encontrar, y cuando todos los demás me hacen justamente de centros y yo me pierdo en esa periferia, la sensación es que no sé quién soy, no sé dónde estoy, no sé a dónde voy, y qué es lo que hago acá. Bien, entonces la pareja al principio puede funcionar, o durante una buena parte de la vida puede funcionar en esas proyecciones. Lo importante es que empiece a sentir que no es que es por el otro, ¿no? Entonces voy a poner acá pareja, proyección, eh, proyección de mi energía, ¿no? De mi energía como ascendente en Leo. Entonces, para salir de ese loop de la proyección de mi energía, no es que no soy porque soy con el otro. O, a ver, no soy porque soy con el otro, sino que yo soy yo. Ahí es donde tiene que trabajar esto de entregarle al otro mi centralidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ey, que si no, sin el otro no existo. Entonces, un ascendente en Leo
muchas veces se queda como en esa especie de cárcel, ¿no? De tengo que estar en pareja porque si no estoy en pareja es como si no me pudiera ver a mí mismo o a mí misma. No, no, como no hay espejo justamente, no hay reflejo de mí y entonces no conecto desde el corazón. Y acá el gran desafío de este ascendente, el gran desafío es conectar con el propio corazón, con lo que me hace auténtico, único, individual, distinto o diferente, ¿sí? De eso se trata, de poder encontrar en sí mismo el reconocimiento y no estar esperando también la aprobación, porque en este vínculo difícil con el padre, de algún modo lo que está esperando es la aprobación. Entonces, al principio es la aprobación y que otra vez, no es porque haya un padre que dice que no, sino es la propia sensación del ascendente, de que tiene que hacer algo para que sea reconocido, pero eso nunca va a ser suficiente para ocupar el lugar de rey, porque el lugar de rey ya está ocupado y es innegable. Entonces, en esto de pelear por la aprobación, se genera esa desvalorización. Entonces, el desafío al conectar con el corazón es encontrarse a sí mismo y en sus propios valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores que me distinguen, que me hacen diferente y con los que yo me apruebo? Porque hasta que yo no me apruebe, todo este circuito va a seguir sucediendo, ¿no? Entonces, aun cuando la pareja le diga, sos lo más importante para mí, aun cuando los demás reconozcan sus habilidades, sus virtudes, sus cualidades, etcétera, siempre va a buscar algo como para, de algún modo, auto boicotearse, ¿no? Y este boicot tiene que ver con eso, con esa inseguridad de hacerlo solo, pero no en términos capricornianos, voy a poner de hacerlo por mí mismo, no como Capricornio, sino en este caso por lo leonino, lo del ascendente en Leo, de donde tiene que salirse es de toda esa gran matriz acuática, sobre todo lo canceriano, y que tiene que ver con las pautas familiares, con las costumbres, con lo que se conoce como esas reglas, y lo que le genera esa sensación de pertenencia. ¿Sí? Bueno, em, mm, creo que lo dije casi todo y vamos a ir a las cartitas. Eh, Voy a agregar esto, viaje hacia el corazón. Ah, la otra vez me acordaba, estaba hablando de la energía leonina, y de algún modo en el cielo estrellado, ¿no? El cielo estrellado es la energía acuariana, porque Leo hace eje con Acuario, y entonces el cielo estrellado es Acuario, donde estamos todos, pero cada uno es quien es, y ahí está lo leonino, ¿no? Entonces, y el centro de uno, el centro de esa figura que es la estrella, que es una representación también sintética del cuerpo humano, del ser humano, es el corazón. Entonces, el viaje hacia el corazón de uno mismo, es de lo que se trata este ascendente en Leo, ¿no? Y todo este desafío de tocar los corazones, resonar, y luego hacer un movimiento que es de ampliación y luego ampliar eh, y, eh, y renovar, voy a poner la
la autoimagen, ¿no? Porque si no se queda ahí dando vuelta en ese mismo loop. Y siempre pensar en que para que haya un centro tiene que haber una periferia, no están separados, no es que Leo es solamente el centro, sino que es también con quienes resuenan. Y eso es parte de lo que le da sentido, de lo que le da, eh, lo que le da propósito, de algún modo. Bueno, voy a compartir en el chat esta pantalla. Esa, si no me equivoco. Ay, no, mandé otra. Bueno, mientras busco la carta, Emi, vos que tenés este ascendente tan especial, ¿qué pensás? Nada, en definitiva que me has descrito desde que nací hasta hoy. Eh, Muy fuerte, muy fuerte, muy... Claro, yo vengo estudiando astrología ya hace varios años y cada vez que veo una clase, algo nuevo surge, ¿no? Siempre me pregunto cuándo, hostia, tomaré mi creatividad. Creo Ah, que de todo lo que has dicho es lo que aún con 53 años no puedo, ¿no? ujú, Ahora tengo que dar una clase del sol para el grupo de retiros donde trabajamos nosotros perdón, para un grupo donde estamos trabajando con mi pareja y, viste, decir, ay, no, ¿y qué voy a dar? ¿Y qué voy a hacer? Pero no, o sea, bueno, sentir eso, ¿no? La falta de creatividad y es lo más doloroso, siento, fíjate, de mi ascendente en Leo, lo más doloroso, porque me puedo identificar en algunas cosas, entiendo esto de la periferia y del centramiento, todo eso es lo que vos vas diciendo. Con mi papá, por ejemplo, no tuve un mal vínculo, pero sí, Sol en Leo, mi papá. O sea, ajá, más vale que él, era lo que él decía, como él lo decía y cuando él lo decía. Por eso, todo me resonó y creo que creo que hay cosas que están más superadas, hay cosas que no, hay cosas que puedo ver y me son más fáciles. Ahora, la creatividad me duele en el alma, me duele, de verdad, o sea, me duele. ujú, ujú. Porque no Sí, la reconozco, no la puedo ver, no... tengo que sacar un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de allá, como para hacer, pero si vos me preguntás algo interno tuyo que salga, en dar clases, en lo otro, por ahí sí, sí, por ejemplo, un regalo para una amiga, hacer algo especial, eso sí. bueno, pero ahí vos fijate cuál es la diferencia. Cuando vos decís un regalo para una amiga, vos lo haces desde el corazón. Y Ujú. entonces ahí sale con esa espontaneidad también. En cambio, cuando tiene que ver con el trabajo lo tenemos asociado al padre y a ese lugar por el cual nos reconocen, ¿no? Y en el que tenemos que demostrar competencia, que somos buenos y que estamos esperando también el feedback de los otros. Obvio, Es ahí en donde justamente se trata de ir asumiendo lo propio. Bueno, que es un desafío que yo también lo reconozco, yo tengo el sol entre casa 12 y 1, y entonces, por ejemplo, cuando estaba leyendo y preparándome para este encuentro, decía, "Ay, con razón me incomoda tanto, porque me doy cuenta de que en la historia de mi vida he sido expulsada de lugares no por cuestiones de violencia, sino en esto, es decir, bueno, si acá no podés mostrar tu brillo, te tenés que ir a otro lado, hasta que al fin, bueno, estoy en mi casa cállica y hago mis reglas y lo hago como puedo, como quiero, y siempre lo he sentido así, ¿no? Es lo mío, es lo propio, y tiene una cualidad que es tan distinta
que tal vez, por ejemplo, con mi luna en casa 10 y Neptuno en 10 no tiene que ver con la fantasía de llegar a las multitudes o lo que fuere, suponete, y sin embargo tiene mucho sentido y me da satisfacción, ¿no? O sea, a la larga me voy encontrando con eso, con el propio modo, y eso tiene esto, ¿no? Una vibración diferente. Y es Totalmente. difícil, sí, es difícil porque además esto de que hay otros que son más, o más brillantes o más centrados o más protagonistas o protagónicos o lo que fuere, es también una renuncia desde el ego, ¿no? Totalmente. O sea, lo que nos pide desde este lugar para ascendentes en Leo o soles en casa uno es esta renunciar a una cosa que es un poco espectacular, que tiene que ver con el brillo, que tiene que ver con el drama, porque esa pasión que sentimos adentro queremos que los demás nos la devuelvan, y por ahí no es de vuelta desde el mismo lugar. Y bueno, y ahí también hay lugares en donde hay que recolocarse y muchas veces no es fácil, ¿no? De Tal uno. Vamos a ver en principio esta cartita que te corresponde. cual. Y, y bueno, acá tenemos, decime si se está viendo. Sí, perfecto. Bueno, como corresponde, ascendente en Leo, Sol en Acuario y Luna en Cáncer. Acá por los grados, la Luna y el Sol están en oposición, ¿no? Sí, sí. Porque no tendría que, pero por los grados, por la orbe, están en oposición. Bueno, vamos a ver entonces qué le pasa a un ascendente en Leo con, ¿por dónde entro? Por la luna en Cáncer. Voy a entrar por lo difícil, por lo más difícil para la persona, por supuesto. Siempre todo se hace. Eh, ¿Qué es lo que no le va a jugar a favor a este ascendente? No le va a jugar a favor justamente que el lugar de vulnerabilidad, de sensibilidad, y donde tiene demasiado en cuenta las voces de los otros, ¿no? Está marcado por la luna. Y en donde esté la luna es donde tenemos nuestra herida, pero yo digo que por ahí es donde está la fisura y por donde se nos pierde la energía, de alguna manera, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿por dónde se pierde la energía? Y en esto de que muy probablemente para sentirme querida por los demás, ¿no? Pensando en este núcleo de luna en Cáncer en casa 12. Para ser querida para los demás, primero no puedo faltar a lo que tiene que ver con lo familiar. Lo familiar o con la madre o con yo como madre, con mi maternidad o yo con mis hijos, etcétera, ¿no? Todas esas temáticas. Viste que sin querer queriendo mandé la plaquita de la luna en Cáncer. Sí. Ah, no hay casualidades acá. Bien, entonces, todo el lugar de sensibilidad de la luna está puesto en esa temática y es, como estuve diciendo durante casi una hora, es lo que más necesita hacer el ascendente en Leo, salirse de esa creencia de que su lugar de refugio y su lugar de seguridad es el entorno familiar y poder encontrar el suyo propio. Solo que acá la dificultad viene con más carga y es como si viniese con un uniforme, ¿no? Es como si dijesen, bueno, vos naciste con el signo de la familia Coria, suponete, no sé. Entonces, acá los Corias somos de esta manera, o bueno, la familia materna, ¿no? Nosotros somos así y entonces nuestras reglas son así y eso nos diferencia. Y entonces, otra cosa que le pasa mucho a los ascendentes en Leo es que son muy reconocidos por ser hijos de, o hermanos de, o hermanas de, o hijas de, ¿no? Entonces eso hace que sea más fuerte justamente esta relación tensa que puede ser con el padre y también un deseo enorme o una necesidad enorme de poder identificarse y de poder decir, pero yo soy esta otra, ¿no? Y ahí lo que sucede con esta carta
es que la luna no va a generar eh, el caldo emocional para dar sensación de libertad y de individuación. Al contrario, lo que está dando esta luna en Cáncer es el caldo de quédate acá, quédate en casa, quédate en el lugar seguro, no salgas, no pruebes, no te aventures, no vayas a algo desconocido porque vos no sabes, pero en la jungla hay otros leones y te pueden comer. Entonces, la pequeña que se configura con esta luna de quedarse en el núcleo y además en la casa 12, que es una casa que tiene tanta resonancia a nivel colectivo, que es como si se encontrara con muchos alrededor, tal vez con una pareja incluso, ¿no? Que refuerza esa misma idea, como si en ella estuviese depositado ese gran arquetipo de madre, ¿no? Porque una luna en casa 12 es el arquetipo de la madre, ¿no? También. O puede ser el arquetipo del Amazona, digamos, pero me lo imagino más como el arquetipo, siendo luna en Cáncer, eh, resuena muy con el arquetipo de esta gran madre que tiene que consagrar piscianamente por la casa 12 su vida a la maternidad, a esto de estar al cuidado de los otros, y ya no solamente del pequeño núcleo familiar, sino que esos otros empiezan a ser todos los demás que van apareciendo, ¿no? Entonces, eh, a la vez que hay una gran cantidad de energía para la ayuda y para el acompañamiento y para todo eso, también hay una restricción, porque acordémonos que los mundos de los monasterios o de las, ¿cómo se llaman? De estos lugares en donde se ejerce la función sacerdotal, pero no va a ser el de las mujeres, las sacerdotisas no. Pero, bueno, de las vírgenes, digamos, los templos y todo ese tipo de lugares, ¿no? Que tienen una resonancia con lo cristiano, de algún modo son lugares de sacrificio. Entonces ahí hay que resignar lo propio en pos de. Entonces es mucho más difícil entregarse a la energía del ascendente en Leo. Además porque como no hay planetas en Leo como para que sirvan de activador, así de despertador, y si hay planetas en casa 12, sí hay un Júpiter en Escorpio, que tampoco ayuda, y hay un nodo norte en Piscis, que hacen que todo esto se vaya complicando. Cuando dije Júpiter en Escorpio, si bien ese Júpiter no está en la casa 4 está en Escorpio, ¿no? Entonces, ahí más lo que me puedo imaginar es que parte de esta temática de lo familiar tiene que ver con los hermanos, las hermanas, los primos, los amigos, ¿no? Entonces, estar siempre ejerciendo esa función de siendo absorbida o dejándose absorber por esas relaciones, a la vez que hay una energía que obviamente tiene que gatillar como transformación, ¿no? Así como la casa 8 es la casa escorpiana, esta casa 4 en Escorpio es el lugar en donde se van a producir las grandes transformaciones, porque justamente la casa 4 es la del hogar. Entonces, que algo, en el mejor sentido de la palabra transformación, muera dentro de ese ámbito, es lo que le va a permitir a ese ascendente ir hacia su destino, que es lo propio, lo suyo y lo que le es personal, ¿no? Ahora, ese Júpiter puede de algún modo colaborar desde el lugar de encontrar algunas figuras que pueden funcionar como guías. Yo siempre pongo así como un personaje que nos permite hacer una asociación, ¿no? Entonces, ahí cuando nos encontramos con un personaje que tiene características escorpianas, que me va a mostrar de algún modo cómo yo puedo salirme de ese loop en el que estoy metida en un ámbito. Puede ser, por ejemplo, que, que esta maestría venga a través de una amiga, de un amigo, o de alguno de los hermanos, incluso, ¿no? Como por las vivencias que le pasó a alguien, yo pueda también tomar orientación acerca de hacia dónde ir. Em, También está Neptuno en la casa 4,
está justo ahí en la cúspide entre Escorpio y Sagitario, creo que ya entró en Sagitario, o está en grado 1, al menos. Y ahí también ese Neptuno puede funcionar más como un idealizador de las circunstancias familiares y como un, bueno, todavía le puedo dar chances, todavía puedo permitir que algo acá, porque tal vez en algún momento, ¿no? Es como estar yendo a buscar el tesoro al final del arco iris. Entonces ese Neptuno puede funcionar así como un poquito en contra, digamos, de tomar la energía del ascendente al estar ubicado en un lugar en donde va a generar ciertas ensoñaciones, ¿no? Además de hechizos, de esos elementos que tienen que ver con lo neptuniano y que también va a ejercer esta función que es la de difuminar o distorsionar lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces ahí hace falta como una cantidad de energía más solar, vamos a decir, para poder conectar con el ascendente en Leo. Y digo una energía solar justamente porque el regente de Leo es el Sol. Este Sol ayuda, es un Sol en Acuario, en casa 6 y que está haciendo conjunción con Venus. Entonces, bueno, justo para la EMI que tiene que ver con, que está más conectada con lo femenino, y porque está el Sol en oposición a la Luna, este Venus puede ser un aliado, ¿no? Porque Luna y Venus son las que hablan de lo femenino. Entonces, ahí hay algo que puede ser más abridor hacia quién soy como mujer antes que como madre, como hija o como la cuidadora, etcétera. Ahí creo que está bueno que funcionen a la par, ¿no? Y como están en oposición, es como que de alguna manera pueden hacer un poco de tensión hacia lo que, eh, desde el lugar que yo me permita reconocerme como con energía acuariana, que es una energía también de singularidad y de diferenciación, ¿no? Por eso hace complemento con Leo. Y donde ahí justamente, si hay algo que existe a pleno y sin ninguna restricción, es la creatividad. Ahora, esa creatividad puede llegar a aparecer en tanto y en cuanto, y puede aparecer en el ámbito del servicio, de lo que estoy dispuesta a hacer para los otros, ¿no? Como el trabajo, o sea, muy concretamente en el espacio de trabajo. Eso va a aparecer en tanto y en cuanto empiece a, a generar maduración en torno a cuánto me he quedado desde las funciones lunares adherida a esto de que debo ser ese arquetipo materno o ese arquetipo de hija o lo que fuere, ¿no? En el que tira mucho la luna. La luna ahí está tirando un montón, porque además tiene aspectos duros a Saturno, tiene aspectos a Júpiter, o sea, es una luna y que está también aspectada de otra manera, también está afectada a Marte, a Plutón, a Neptuno, digamos que es una luna, la carta es una carta súper activa, ¿no? Con muchos aspectos, cosa que también me da la sensación de muchas chances, de muchas posibilidades, hay posibilidades, ¿no? Y sobre todo ya cuando pasamos, o cuando nos estamos acercando, mejor dicho, eh, al segundo retorno de Saturno, ¿no? O sea, en vistas a eso, adquirir un peso propio, a poder sentir la consistencia de mí misma, ¿no? Claro que en modalidad acuariana, que eh, que en este eje, bueno, puede ser que justamente a partir de ese abrirme a algo diferente, me pueda encontrar con lo que resuena conmigo, ¿no? Y donde yo voy a poder encontrar lo mío propio en relación, en vínculo, ¿sí? Porque justamente de eso se trata también ascendente, que yo pueda encontrar lo mío propio en el vínculo con los otros, porque no es lo mío propio para mí,
sino que eso mío es para que toque el corazón de un otro, y entonces en ese tocar el corazón de los otros se genera una vibración que va actuando a nivel colectivo. Y ahí ese sol con Venus en Acuario ayuda un montón, ¿no? Y está en la casa del servicio. Y ahí también está Mercurio, cosa que va a hablar de que a través del estudio, del paso a paso capricorniano, de ir aprendiendo cómo es estar a disposición de los otros, es algo muy diferente de dejarme ser absorbida o de tener que hacerlo porque así lo dicen los mandatos familiares, ¿no? Es bastante diferente. Ese Mercurio también yo creo que es un gran ayudador para poder salir de esos lugares de hechizo porque está en tierra, y lo que sea tierra nos va a permitir justamente pararnos en un lugar distinto de todo lo que tenemos en agua. Y por otro lado, en la casa 8, recién no lo vi completo, dije el nodo norte nada más, pero en la casa 8 está Marte y está Quirón, que no está en Piscis, pero sí está en la casa 8. Eso me parece como que va a ser un activador justamente también en este sentido de posibilidades de transformación. O sea, ese Quirón en 8 lo que da es un montón de resignificar, resignificar, resignificar y darle un nuevo sentido a todo esto que yo siento como que me hace perderme, me hace sumergirme en mis océanos. ¿Sí? Carito, perdón, justo llegó la persona que viene a atender. Vamos con otra carta con ascendente en Leo, y acá, bueno, la temática canceriana sigue súper presente, es ser por estas cosas que atravesamos a nivel país. Em, Sol en casa 12 en Cáncer, ¿no? Mercurio también en casa 12, Luna en Libra en la casa 2. Em, Bueno, ya voy a ver con lo que hay en Escorpio, está Urano, que cae en la casa 4, y en la casa 8 pisciana no hay planetas. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en una carta con esta estructura? En una persona con esta estructura, con esta carta, es al revés. ¿Qué le puede pasar a la persona? Una gran identificación justamente con esto, ¿no? Con todo lo que tenga que ver a nivel arquetipo de la energía canceriana, de la familia, de lo que representa la familia, de lo que significa la maternidad, la paternidad, el estar a cargo, el cuidado, ¿no? Como una gran identificación desde el yo, de que de eso se trata todo, de cuidar, de generar relaciones que sean sobre todo simbióticas, ¿no? Y que de alguna manera queden más bien cerradas en un espacio. Digamos que acá la dificultad para entrar en ascendente en Leo va a tener que ver con que, ya no como la carta de recién, que es el lugar de vulnerabilidad, sino que acá es el lugar desde el cual yo me constituyo como yo, con qué me identifico, qué es lo que me distingue de los demás, que ese es mi sol, y lo que me distingue son cualidades cancerianas. Entonces, en este sentido va a ser mucho más difícil entrar en esta energía de lo personal que es Leo, de lo individual, y de poder hacerlo por mí mismo. Porque además, de algún modo, el Sol en 12 habla, como recién decía, de la gran cuota de resonancia con lo colectivo y con lo que me dicen que significa la familia, ¿no? Que yo soy el hijo de, o soy el hermano de, o tengo como las figuras familiares masculinas, padre, o abuelo, o hermano, o algo como muy, desde lo solar, ¿no? Muy, muy presentes, muy importantes, muy destacables. Entonces, de algún modo va a ser más difícil encontrarse con lo que esta energía ascendente propone, ¿no? Un poco en esto de andar buscando, indagando, hay un Mercurio que está retrógrado en la casa 12, ¿no? Como un tener que revisar mucho todo lo que tiene que ver con lo canceriano, una revisión desde el aprendizaje, desde el tomar información, desde esto de compartir
espacios de aprendizaje vinculares con los otros, para poder también comprender que no soy solamente esto que tiene que ver con ese ámbito más primario, más de tribu, más de eso cerrado que constituye mi núcleo familiar, sino que voy a tener que hacer un gran trabajo de descubrimiento eh, acerca de lo que se trata salir a aventurarme a la afuera. También ayuda que de algún modo está el nodo norte en Leo, ¿no? Entonces ese nodo norte también va a imprimir a la vida un propósito de poder distinguirme y diferenciarme y hacer algo que me caracterice, que sea diferente y que me va a dar como toda esa cuota de valor, de coraje. A esas cosas no las dije ayer, pero bueno, el coraje es leonino, porque hay que tener mucho coraje para salir a descubrir el mundo. Y esa es la aventura del ascendente en Leo, salir a descubrir el mundo. Entonces, con el Nodo Norte voy a estar llamado por circunstancias que tienen que ver con mi propósito de vida a hacer ese descubrimiento y esa salida. También está Júpiter en la casa 1, que le va a traer muchas experiencias. O sea, como por suerte va a poder tener experiencias a través de, tal vez como algunos maestros, algunas personas que sean guías, algunos personajes así que se presenten, que pueden ser parte de su sistema familiar, porque está en Virgo y forma parte de lo suyo, que es la casa 1 de lo propio. Entonces puede ser que a partir de esa figura pueda encontrar, ¿no? Cómo es el camino para, para descubrirse, para salir hacia otra cosa. Acá creo que con más sentido todavía está esto de tener que salir de la casa, tener que salir hacia afuera, porque justamente el salirse de la casa es tal cual que el sol haga un movimiento de entrar en contacto con la energía del ascendente para poder tomar estas cualidades personales y propias. El Sol está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está casi haciendo conjunción con, con la casa 1, o sea que prácticamente puede ser también entendido como un Sol en casa 1. Entonces, en este sentido, la pauta podría venir por el lado de que con el tiempo, ¿no? Hay un Saturno acá lento, está en casa 2, pero que va a ser muy concreto, muy contundente en lo material. Con el tiempo puede empezar a registrar qué es lo que le, qué es lo que pasa cuando se va de esa casa, qué es lo que sucede cuando hace ese movimiento y se encuentra ante un nuevo escenario y tiene que poner en acción todo eso que venimos diciendo de lo leonino. La luna en casa 2, la luna está en Libra, digamos que en ese sentido el aire y el fuego comparten unas cualidades, ¿no? Eh, que son como más impulsivas, más eléctricas, y entonces puede ser que también esa luna aliviane toda la carga de resistencia de las casas en agua y también de ese sol canceriano, ¿no? En ese sentido la luna va a ser así como como de apertura y está en conjunción a Marte, eh, que también puede dar la pauta va a ser con algunos empujones de Marte a la Luna, así como, bueno, dale, pongámonos en movimiento que pueda salir a hacer esto bueno, darle más aire, ventilar un poco más todo esto que podría resultar opresivo o absorbente o simbiotizante o indiferenciante de lo acuático, de las casas de agua. Em, el Sol tiene aspectos a Plutón, un Sol en donde se va a jugar esto de la polaridad plutoniana, ¿no?
que pensándolo con el ascendente en Leo, puede ser que le dé en algunos momentos así como de sufrimiento en cuanto a no poder, a no saber quién es, a no saber encontrarse a sí mismo, pero también como esa sobrecompensación que decíamos, y es como, bueno, listo, chao, o sea, hago la mía y como en arranques plutonianos de sobrecarga energética, eh, nada, como actuar por arranque, ¿no? Eso también puede estar presente. Y está Urano en casa 4 como si fuese un hogar con muchos imprevistos, como situaciones disruptivas, como si no hubiese una continuidad, ¿no? Y además Urano en Escorpio, esas discontinuidades suelen venir con dolores, con situaciones, o sea, lo inesperado no son, oh, sorpresa, sino abrís la puerta y te comes una piña cuando llegas a tu casa. No una piña por el golpe, sino como shock, ¿no? Como si fuese más un baldazo de agua fría con la cualidad escorpiana de algo que puede ser pesado, que puede ser doloroso, difícil, y que también va a ser necesario ir acompañándolo. Tiene unos, ese Urano tiene unas ventajas y es que tiene aspectos suaves a otros planetas, ¿no? Al Sol, a Mercurio, eh, a Plutón, a Neptuno, a Saturno. De alguna manera como que tal vez, aunque el ambiente sea, el ambiente familiar sea difícil y duro, va a tener como soportes, ¿no? Como ayudantes, como ayudines, que no lo van a hacer tan difícil y tan, no lo van a hacer violento, sobre todo, ¿no? De algún modo, eso un poco el aspecto benéfico Urano-Plutón eh, lo, lo cuida de algunas durezas. Sí, tal vez la dureza va a venir a través de las palabras, ¿no? Palabras duras desde el ámbito familiar por el aspecto que tiene Mercurio a esta combinación de Marte-Luna, ¿sí? En este caso una luna libriana que es muy aérea y muy superficial y muy, bueno, está todo bien, puede hacer de ayuda para la carga inconsciente, pero a la vez puede ser que no entre en contacto con todo ese mundo opresivo acuático, y entonces ahí habría que ver, ¿no? Bueno, eso es algo para observar. Bueno, ya cuando siento que mi garganta está empezando a tensarse, siento que es el momento de dar un cierre y el mensaje para el ascendente en Leo, un mensaje concreto y contundente, es que sigan manifestándose. Vamos, a por ello.